Señores padres de familia y alumnos de segundo de secundaria, el día de hoy continuaremos con la sesión número 3 dentro de la unidad número 1, que tiene por tema nivel celular. Primero observaremos a la célula y mencionaremos sus partes. Podemos observar de manera rápida la membrana celular, el nucleolo, el aparato de Golgi, los ribosomas, la cromatina, el retículo endoplasmático, los lisosomas, las mitocondrias. A ver, una vez después de haber reconocido, pasamos ahora sí al descubrimiento de la célula. ¿Quién creen ustedes que descubrió la célula? El que descubrió la célula fue Robert Hooke. ¿En qué año? En 1665. ¿Cómo lo hizo? Utilizando el recién inventado microscopio. Hace la notable observación mediante el método científico de que el corcho no era más que una sustancia homogénea. Eso quiere decir que si no era formada de pequeñas cavidades regulares, a las que él llamó y denominó células. Pero lo que envió en realidad fueron paredes celulósicas de las células muertas. En 1839, el filósofo Purkin acuñó el término protoplasma para designar el contenido celular que Robert Hooke observó. Continuamos. ¿A qué denominamos célula? Célula es una unidad biológica, fisiológica, anatómica y genética que posee todo ser vivo o todo ser viviente. Su citología. Célula proviene de cito, que vendría a ser célula, y logía, que vendría a ser logos, en este caso estudio. Citología significa, es la rama de la biología que estudia la célula, sus características, estructura, función, relación, que cumplen unas con otras. Ahora sí, concepto de la célula. ¿Cuáles son los conceptos? Que es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todo ser vivo y que sola o asociada es capaz de realizar todas las funciones vitales. Uno, ¿por qué? Porque es una unidad anatómica. ¿Por qué? Porque constituye la base de la edificación o estructuración de todo ser vivo. Número 2, es fisiológica, es una unidad fisiológica. ¿Por qué? Porque las funciones de los organismos es el resultado de las funciones de células de unas con otras. 3, es una unidad genética. ¿Por qué? Porque es capaz de reproducirse y transmitir todas sus características de manera hereditaria a todos sus descendientes. Continuamos con su forma. Pueden tener varias formas. Iniciamos con una forma esférica, que pueden ser los óvulos, una forma estrellada, que pueden ser las neuronas, una forma fusiforme, que pueden ser, por ejemplo, unas fibras musculares, unas formas poliédricas, que pueden ser células vegetales, por ejemplo, unas formas amorfas, que podrían ser unas amebas, unas formas aplanadas, que pueden ser células epiteliales, por ejemplo. A ver, nosotros ¿cómo las dividimos? Las dividimos por tamaño, que pueden ser macroscópicas o microscópicas. Macro se pueden ser visibles a simple vista, por ejemplo, las fibras musculares. Micro vendría a ser algo que solamente es observado con el microscopio. Para observar la estructura celular se emplea el microscopio electrónico y como unidad de medida se utiliza una micra. Continuamos. Clasificación de las células. Según su desarrollo pueden ser procariotas, por ejemplo. Células procariotas son aquellas células que carecen de membrana celular, presentan solamente un núcleo primitivo y solo tienen una molécula de ADN que constituye un solo cromosoma. Forma el reino Monera, que son las bacterias, las algas verdes, las bacterias de la TBC, del cólera, etc. Con esto damos pase también al reino Monera. ¿Cuáles son las características del reino Monera? Vamos a ser precisos. Son organismos unicelulares y microscópicos, es decir, que no son o no se pueden ver a simple vista, pero también pueden formar colonias, agrupaciones de célula. Probablemente son los más antiguos o los más primitivos, que surgieron en la evolución biológica sobre la Tierra. No poseen núcleo definido, carecen de membrana celular, eso quiere decir, generalmente se reproducen por división celular asexual. Clasificación. Comprenden las bacterias y las algas azules, como ya lo hemos mencionado. Las bacterias. ¿Cuáles son las características de las bacterias?
que no tienen un núcleo verdadero, que son pequeños organismos cuyo tamaño varía menos de una micra hasta unas pocas micras. A ver, ¿qué más? Presentan un solo organoide. ¿Qué son los organoides? Son los ribosomas, los cuales están encargados en la sintetización de las proteínas. También tenemos la nutrición de la bacteria es diversa, porque son autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Son capaces de realizar o elaborar su propio alimento. También algunas bacterias son útiles. ¿Por qué? Porque ayudan en la formación del suelo, intervienen en la descomposición de la materia orgánica que se encuentran allí. Ahora, una característica principal es que su reproducción es de tipo asexual, por un mecanismo llamado fisión binaria transversal. De acuerdo con la colaboración del Gram, las bacterias se dividen en dos grupos, Gram positivo, que son de color azul y violeta, y Gram negativo, que se tiñen de color rojo o grosella. En cuanto a su locomoción, algunas bacterias presentan flagelos, otras carecen de. Tenemos bacterias como los cocos. Son bacterias de forma esférica, redondeada. Por lo general son excepto las niceiras. Por ejemplo, tenemos los diplococos. Los diplococos son cocos reunidos de 2 en 2, como el nombre lo dice, diplo, 2. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la Neisseria gonorrea, que se produce por la gonorrea. Por ejemplo, otro ejemplo, Neisseria meningitis, que produce la meningitis. En Streptococcus, son cocos dispuestos en cadenas. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes, producen las espinillas en la cara, las infecciones generalizadas como una septicemia. Los estafilococos son los cocos reunidos en racimos. ¿Qué quiere decir racimos? Cuando hay de 5 a más. Estos, por ejemplo, un ejemplo, Staphylococcus aureus, que provoca infecciones en diversas supuraciones piógenas. Tenemos también tetracocos y sarcinas. Ahora, bacilos. Son bacterias de forma cilíndrica. Ahora sí cambiamos. Ahora va a ser una forma como un cilindro. Abastionadas o alargadas. En general son del Gram negativo, excepto las que se forman esporas. Por ejemplo, tenemos al Mycobacterium leprae, que produce la lepra, por ejemplo. O otro más conocido, el Clostridium tetani, que es cuando se produce al llegar una herida de tétano. Continuamos con células eucariotas dentro del reino Monera o dentro de las células. Células eucariotas presentan membrana celular que divide el protoplasma en citoplasma y nucleolo. Además presentan 2 o más moléculas dentro del ADN que forman 2N cromosomas. Presentan un núcleo bien definido y constituyen los reinos animal, vegetal y protista. Ejemplo, tenemos las células musculares, el maíz. Continuamos, según su reino, células animales. Miren, porque aquí estamos trabajando con tres tipos de células. Células animales carecen de pared celular, no tienen pared celular, no tienen cloroplastos ni clorofilas porque no son plantas los animales. Poseen lisosomas, no realizan fotosíntesis porque no son plantas los animales. Y son heterótrofos, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Obtienen su energía mediante el catabolismo de sustancias orgánicas. Células vegetales, ahora pasamos, presentan pared celular compuesta por celulosa. Realizan la fotosíntesis, presentan cloroplastos y son autótrofos. También tienen una presencia no tan evidente de lisosomas. Células protistas. Presentan propiedades y características de las células animales y vegetales. Tienen ambas. Un ejemplo es la euglena, un ejemplo claro. Continuamos. Estructura de la célula. Inicia la célula con una pared celular, luego sigue la membrana, luego sigue el citoplasma y finaliza con un núcleo. Esa es
la estructura más común en las células. Comenzamos con membrana celular o citoplasmática. La membrana celular o citoplasmática es una capa delgada resistente, semipermeable y funcional. Protege y envuelve a las células. Presenta las siguientes características: porosidad, elasticidad y está formada por proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cuál es su función? Permeabilidad selectiva y asegura el intercambio constante de sustancias entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Pared celular. En los vegetales, además de la membrana celular, existe la pared celular, que es adicional. Es formada por la celulosa, que le da rigidez, que lo vuelve un poco más duro el tejido vegetal. Asimismo, contiene infinidad de poros para el transporte de sustancias. Esto se da más en las plantas. Continuamos. Citoplasma. Parte de la célula comprendida entre la membrana citoplasmática o membrana plasmática y la membrana nuclear. Es un líquido heterogéneo, transparente e incoloro. La naturaleza coloidal. Está formado usualmente un 80% por agua, que son las sales minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, enzimas. Matriz comprende dos partes: la matriz citoplasmática y las organelas citoplasmáticas. La matriz citoplasmática es un medio acuoso donde están insertados los organelos y las sustancias vasculares. Y los organelos o las organelas citoplasmáticas, aquí es diferente. Las organelas citoplasmáticas son estructuras presentes en el citoplasma que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, tenemos aquí a la mitocondria, al retículo endoplasmático, al complejo de Golgi, lisosomas, vacuolas, ribosomas, centrosomas. Aquí estoy detallando las mitocondrias, ribosomas, centrosomas, retículo endoplasmático, todos los ya mencionados. Debido al tiempo del video tengo que apresurarlo un poco. Continuamos con núcleo celular. Se encuentra presente en la célula eucariota animal y vegetal. Forma esférica. Siempre es una forma esférica. En la mayor de las células, variable en algunas. Situación fija y céntrica. Siempre está en el centro. Otras en cualquier punto de la célula. La estructura del nivel celular es la carioteca y el nucleoplasma. La carioteca es la membrana doble con número de poros. ¿Cuál es su función? Es el paso de iones, moléculas y macromoléculas entre el citoplasma y el núcleo. Ahora, el nucleoplasma cumple una función diferente. Es una sustancia gelatinosa que se encuentra entre los cromosomas y el nucleolo. Ahora, ¿qué es un nucleolo? Es un corpúsculo de forma redondeada que desaparece ante la división celular y reaparece después. Una cromatina es una sustancia más importante del nucleolo. ¿Cuál es su función de la cromatina? Durante la división celular se condensa formando cromosomas que contienen los genes y las unidades hereditarias. Esto es muy importante, la cromatina siempre es muy importante. Ahora, ¿cuál es la función del núcleo? Controlar las actividades celulares y transmitir los caracteres hereditarios de los cromosomas que vienen en la genética. Esto es algo muy importante. ¿Cuál es lo más principal de la célula? Su función del núcleo, que es controlar las actividades celulares y transmitir los caracteres hereditarios mediante los cromosomas en la genética. Y aún así, pasamos a la actividad. Yo a continuación les dejaré una lista de preguntas, que en este caso son enunciados que faltan completar sobre lo explicado anteriormente. Los alumnos deberán responderlo y enviarlo, como siempre, al WhatsApp hasta el plazo del sábado 10 a.m. Pasado este tiempo, su tarea no será revisada. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Hasta luego.